Muy buenas, como ya sabéis algunos seguidores del canal, hace poco inauguré una lista de reproducción sobre rarezas dentro de las herramientas. Y esta es una de ellas. Esta es la pieza Push Wrench, ahí podéis ver el nombre, de la marca World Tools. World Tools es una marca coreana, concretamente de Corea del Sur, que fabrica pues herramientas muy dispares y esta está dentro de las que ha fabricado. Es una llave de carraca con apertura variable entre 11 milímetros y 19 milímetros de una manera muy sencilla, solo empujando con el pulgar esta palanca deslizante y como veis, esta es la cabeza de la llave y se abre empujando ese botón. Ahí veis cómo se abre directamente empujando esa tecla deslizante, diríamos, de ahí el push wrench, de llave de empuje, diríamos, y ahí veis que se abre esa regulación. Esa regulación se cierra y sujeta firmemente la cabeza y no se abre sola. Soltada ahí, voy a intentar abrir estas mandíbulas y veis que no se abren. Y de hecho sujeta bastante bien el tornillo que colocamos en ella. La apertura es variable en cualquier tornillo hexagonal de entre 11 milímetros y 19 milímetros. Y también es compatible con tornillería en pulgadas de entre 7 y 16 avos y 3/4 de pulgada. Es una llave que mide 26 centímetros, tiene una anchura en esta sección de 4,5 centímetros y una altura de 5,4 centímetros, que puede ser un hándicap a la hora de meterla en algunos sitios en los que, pues bueno, una llave convencional te cuesta ya meter, pues esta que es muy alta, pues directamente no cabe. La construcción es extremadamente curiosa. Si os fijáis, toda esta parte inferior, que tiene toda la pintura saltada, por cierto, es metálica, es de acero, y la parte superior es una especie de tapa realizada en nylon reforzado con fibra de vidrio, que está ajustada con dos tornillos Phillips aquí y seguramente alguno más oculto debajo del mango de goma. Este mango de goma es muy resistente, la verdad es que no me ha dado nunca un problema. La única pega es que aquí llevaba una pegatina en amarillo, creo que era, con el nombre de World Tools de la marca, y ha desaparecido. Está grabado igualmente ese nombre en esta parte inferior, ahí lo veis, World Tools. Y bueno, el mango de goma aguanta muy bien, lleva el agujero parafiador en el mismo. Yo pensaba que se iba a desgarrar o se iba a romper porque yo muchas veces llevo la herramienta fijada al arnés de trabajo o a mi cinturón de herramientas porque muchas veces me toca trabajar por encima de la cabeza de mis compañeros y para evitar accidentes lo que hago es fijar o anclar la herramienta a mí, de tal manera que en caso de que suelte la herramienta no caiga sobre ellos. Bueno, pues muchas veces pues este agujero, si está hecho en una pieza metálica, aguanta mejor que si está hecho en goma y no he tenido ningún problema con él. Y de hecho, con la goma del mango ya veis que pues bueno, tiene un estado estupendo. Ya fijaros cómo está el resto de la cabeza. Es decir, no es una llave nueva ni mucho menos y el mango de goma ha aguantado mucho mejor que la parte metálica que ya veis que tiene toda la pintura saltada. Esta palanca deslizante es utilizable en una mano con el pulgar, tiene un recorrido de 2,5 centímetros, es decir, para abrir entre 11 y 19 milímetros, pues tenemos que mover la palanca 2 centímetros hacia adelante. Lleva un sistema con un cable interior de acero, a ver si os puedo enseñar aquí el propio cable de acero. A ver, ahí se ve. Ahí está el cable de acero, lo veis sujeto a una rueda con una serie de engranajes que le van a dar movimiento a esas mandíbulas para regular la apertura. Y veis cómo se mueve el cable. Bueno, pues ese cable hace un recorrido hasta la parte final, lleva una roldana y se reenvía. Es muy, muy complejo ese sistema. Es autoajustable, como veis, como os he comentado. A ver, vamos a colocarlo así para que se vea cómo abre y cierra. Tú empujas con el dedo, colocas ese tornillo y directamente se ajusta él porque se cierra hasta que engancha ese tornillo y ya no se abre, no cede, diríamos, y no se abre cuando estás manipulando. Permite manipular el tornillo, permite acercar el tornillo a rincones en los que posiblemente no te alcance la mano para meter el tornillo en su lugar y de esta manera pues tienes un alcance superior y no tienes que estar pendiente de que el tornillo no se te caiga. Pero tiene un inconveniente y es que solo es apto para trabajar sobre la cabeza del tornillo. ¿Por qué? Porque si pones aquí una tuerca y el espárrago sobresale, pues como veis el fondo disponible no es mucho y de hecho fijaros qué pasa si intento colocar al revés este tornillo, simplemente pues no lo va a sujetar, tiene muy poquito fondo, ¿lo veis? Es apto solo para cabezas de tornillo. Cuando actúa sobre tuercas tiene que ser un tornillo muy ajustado a la medida para que la tuerca no sobresalga, o mejor dicho, el espárrago no sobresalga mucho de esa tuerca una vez que está apretado, porque si no, no vas a poder utilizarlo en la sección de la tuerca, diríamos, en caso de tornillos pasantes. Cuando es un tornillo sobre una chapa o una pletina, pues no tienes problema, porque ya veis que
puedes coger la cabeza perfectamente, pero que no tiene fondo, diríamos, esta sujeción. Es un inconveniente ese hecho de que tenga poco fondo, porque muchas veces cuando trabajas con tornillos pasantes, pues a veces no son de la medida más justa del mundo y te sobresale el espárrago, y esta llave directamente no es apta para trabajar por el lado de la tuerca, ni más ni menos. Otro inconveniente de la pieza, pues es pesada y pesa 441 gramos, tal y como la veis aquí. Que sí es cierto que te ahorras el llevar una llave de carraca con varios vasos, ¿de acuerdo? Un juego de vasos completo, pero por otro lado estamos hablando de una llave de carraca que pesa prácticamente medio kilo, 441 gramos. El precio al que la puedes encontrar, bastante económico. Yo los he visto a la venta incluso por 15 euros. Es decir, es un precio realmente económico para lo que te llevas, que es una auténtica rareza de la herramienta y que además te permite un amplio rango de trabajo. Tiene una palanca inversora del movimiento. Tengo por aquí pues esto para poder enseñaros un poco cómo funciona. Ya veis, ahí está, moviéndose en un sentido, palanca inversora en el otro sentido. Este es un tornillo de 17, este es un tornillo de 13 milímetros. Coloco ahí y ya veis que se ajusta sola sin problema y puedo invertir el movimiento también sin problema. Como veis, muy versátil. Y hay otra cosa que también es un inconveniente, y es que el trinquete tiene solo 20 dientes. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que el movimiento de recuperación entre un diente y otro es de 18 grados. Es decir, yo tengo que desplazar 18 grados ese mango para poder recuperar y hacer movimiento. ¿Habría sido mucho mejor con más dientes en ese engranaje? Sí, pero también es cierto que por el perfil de carraca que tiene, que como veis es una pieza grande, es pesada, pues bueno, yo creo que no tenían pensado una finura de trabajo, sino más bien una versatilidad y una resistencia amplia. Y eso lo cumplen muy bien, porque yo tengo esta llave de carraca desde hace bastantes años, yo diría que una década aproximadamente, y lo cierto es que el único mantenimiento que le he dado, jamás he desmontado la parte trasera, es echarle de vez en cuando un aceite en spray en esta sección de aquí, de los engranajes, y ya está. Y así ha seguido funcionando sin ningún tipo de problemas, e incluso os puedo decir que ha estado en sitios con nieve, en el Festival de Aguilar de Campo, y no me ha dado problema ninguno. Y con suciedad y demás no ha tenido problemas en exceso. Sí es cierto que en alguna ocasión he tenido que sacar alguna porquería que se ha colado en la parte interna, pero bueno, si le pegas unos golpes acaba cayendo de la cabeza y ya está. Y en caso de que no pudiese sacarla, pues siempre me queda el recurso de desmontar y abrir. La llave, la palanca inversora es de un material de nylon reforzado con fibra de vidrio, como veis va remachada, y tampoco me ha dado problemas. Sí es cierto que, bueno, pues las piezas metálicas me dan más confianza, pero también es cierto que hay materiales sintéticos como estos que no dan problemas. Tiene aquí unas pequeñas muescas para que el pulgar no patine. Cuando abrimos y cerramos esa llave, podemos abrirla y dejar que se ajuste sola a la cabeza del tornillo. Abres de más, diríamos, colocas el tornillo, sueltas y ella sola va a morder ese tornillo y lo va a retener. Es una herramienta muy curiosa, muy pesada también, pero también muy innovadora. Yo creo que esta empresa debería repensar un poco este sistema, porque es muy complejo el reenvío del cable que lleva a ese cabezal. Cuando tú empujas, lo que hace es tirar de él, entonces va reenviada a la parte trasera, y es una pieza compleja. La propia llave tiene una forma de pieza vacía por el interior para poder tener esos mecanismos y engranajes, y es, ya os digo, compleja de fabricar, funciona bien, sorprendente, se mantiene funcionando bien, porque este tipo de piezas pues llevan un maltrato añadido, como digo yo, y no ha dado pegas. Como veis, la parte trasera tiene un United States of America y Other Patents, para que, bueno, se sepa que está vigente esa patente en Estados Unidos y en otros países. Sin más, una pieza realmente curiosa, una auténtica rareza de las herramientas, y que, bueno, pues que está fabricada en Corea del Sur por la empresa World Tools, y como veis, pues es una auténtica fricada de llave. A mí me tiene sorprendidísimo. Tengo 2 unidades, esta y otra más. En este caso, esta es la que está en mejores condiciones, pues ya veis que solo tiene un poco saltada, diríamos, la pintura. La otra está pues con menos pintura que esta, pero también en bastante buen estado. Espero que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo.